En este video vamos a hablar acerca de los números reales. Vamos a hacer una breve introducción y algunos detalles iniciales. Bueno, en primer lugar, los números reales es el conjunto de todos los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Bueno, ahora, estos conjuntos, ¿cómo son? ¿Qué estructura tienen? Bueno, la caracterización de los números naturales es la siguiente. Los números naturales está conformado por el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, el 6, 7 y en adelante aquellos números pues que lo siguen en esta secuencia numérica uno por uno. Los números enteros son los números naturales unido el 0 y unido los naturales negativos, o sea, los opuestos de cada uno de los números naturales, todos sus opuestos. El conjunto de los números racionales. ¿Quiénes son? Son todas las fracciones A sobre B, donde A y B son números enteros. Y B es distinto de 0. ¿Por qué B tiene que ser distinto de 0? Recordamos, la división por 0 no se puede efectuar. Entonces, la condición es que B sea distinto de 0. Y A y B sean primos relativos, o sea, que el máximo común divisor entre A y B sea igual a 1. Esto para que la división entre A y B, perdón, la fracción sea irreducible. Al ser irreducible, este elemento tiene una representación única en los números racionales. O sea, no va a existir la condición de fracción equivalente o fracciones iguales, sino solamente una representación de la fracción. Por ejemplo, la fracción 1/2 tiene representación 2/4, 3/6, pero no cumple con la condición 2/4 ni 3/6, al ser su máximo común divisor distinto de 1, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que aquí no podemos tomar ni ni este, solamente el caso de 1/2. Y ahora, bueno, ¿quiénes son los números irracionales? Además a eso, el conjunto de los números irracionales es este conjunto, pues aquellos que no son racionales. Sería como su antónimo, ¿no? Entonces, sería su complemento. Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre el conjunto de los números reales en su estructura algebraica. En algunos cursos previos se vio un poco sobre la estructura de los números reales, la estructura de algunos conjuntos numéricos, y pues el conjunto de los números reales con la suma y el producto es un cuerpo. ¿Qué quiere decir que es un cuerpo? Pues que con su suma, con la suma usual de números reales, es un grupo abeliano. Todo el conjunto de los números reales, libremente. Pero el conjunto de los números reales asterisco, ¿qué quiere decir asterisco? Excluido el 0. O sea, el conjunto de los números reales sin el 0. Este conjunto R asterisco es R quitándole el 0. También es un grupo abeliano. Y bueno, ¿qué quiere decir que es un grupo abeliano? Que cumple que la suma está bien definida. Además a eso, debe ser clausurativa, conmutativa, asociativa, debe existir un elemento neutro único para todos los elementos, ese es elemento especial. Además, también debe existir un elemento recíproco o inverso para cada número real. Bueno, además a eso, vamos a mirar lo siguiente. Sean X, Y y Z elementos de los números reales, entonces se deben cumplir las siguientes propiedades, las que he mencionado anteriormente. La primera es la conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que tanto la suma y el producto es conmutativa. Que si yo tomo dos elementos, su suma no va a variar pues con relación al orden de estos elementos o su orden, como se coloquen, ¿cierto? Bueno.
La asociativa es que, digamos, yo sumo 3 elementos y yo coloco este paréntesis y sumo estos dos últimos y al final le sumo el primero. Esto es igual a sumarle los dos primeros y después sumar el tercero. Lo mismo pasa con el producto. Y la distributiva es que si yo tengo la multiplicación de un número con una suma de números reales, ¿qué quiere decir? Que este número multiplica tanto al primero como al segundo. Sí, multiplica el primero, multiplica el segundo y luego se suma. La cuarta propiedad que tenemos, que si dados dos elementos o dos números reales x y y, existe otro elemento z, tal que x sumado con z es igual a y. O sea que z es igual a la diferencia de y con x. ¿Sí? O sea, esa resta o esa sustracción. Entonces vamos a tomar los elementos 4 y 3. Entonces, ¿qué decimos? Que 4 es x y 3 es y. Entonces tenemos que buscar un z para que, ¿qué? X más z sea igual a y, o sea, 4 más menos 1 es igual a 3. Y así pues, se pueden intentar con otros elementos en los números reales. Asimismo, también se hace con el producto. Entonces tomamos un elemento distinto de 0, inicialmente x distinto de 0, entonces tomamos si x y y son números reales, entonces existe otro elemento z en los números reales, tal que el producto x con z sea igual a y. Y pues el valor de z va a ser y partido por x, donde x es distinto de 0. Tomemos el mismo caso, 4 y 3. ¿Qué quiere decir? 4 es x y 3 es y. ¿Qué quiere decir? Que x por z sea igual a y. ¿Y quién es ese z? Pues 3 cuartos. Pues lo acomodamos de cierta forma, pues para que nos dé como resultado 3. Entonces z va a ser y dividido entre x, donde y es 3 y x es 4. Y esto sería todo.